Porque cuando hay campañas políticas, empiezan las iglesias, algunas iglesias, hago la salvedad, algunas iglesias, a recibir toda clase de prebenda de los políticos con tal de que la congregación se vaya con ese político? ¿Será que eso está bien delante de nosotros, Dios? ¿Será que con solamente uno ofrendar, diezmar en la iglesia está bien? Dice el versículo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante que nos pide Dios? Dios no necesita dinero, Dios no necesita diezmo, no necesita ofrendas, Dios no necesita, porque a los dineros de la iglesia, que ya en la iglesia le han colocado una cantidad de nombres: ofrenda blanca, ofrenda roja, ofrenda no sé qué. O sea, ¿qué necesita Dios? Dios no necesita eso, nos está pidiendo esto. Al igual que a esos escribas y fariseos, al igual que a esos cristianos que decían ellos que eran cristianos, conocedores de la palabra de Dios, pero que no hacían la voluntad del Señor. ¿Qué nos pide Dios? Dice: y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la palabra de Dios es la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas importantes que nos pide Dios a nosotros que conocemos la palabra de Dios, sea de la congregación que sea de la iglesia a la cual usted pertenece. Dios también está pidiendo eso, que usted haga justicia, que usted tenga misericordia y que usted obre por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe sin obra es muerta. Entonces, en las iglesias y nosotros como cristianos, cuando vamos a evangelizar, muchos cristianos cuando están predicando, dicen un discurso hermoso, elegante, y la gente de la congregación se emociona y empiezan a dar a la iglesia. Y si tú das tal cosa, Dios te va a bendecir con tales cosas. Si tú entregas esto, Dios te va a bendecir con tal cosa. Ahorita leíamos en Josué, recuerden que el Señor nos invitaba a ser esforzados y valientes, porque la cosa no es fácil. Que nos mantengamos firmes en las pruebas, firmes en las tentaciones, porque Dios estará con nosotros en todos lados. Dios nos va a acompañar en todos lados. El camino del cristiano no es fácil. Lo puedo decir por mi experiencia, porque uno como yo, que tenía la vida desordenada totalmente, no fue fácil dejar esa vida que uno decía que era feliz con sus amigos después del partido de fútbol, ir a tomar trago, que era feliz con las mujeres ajenas en las diferentes casetas, diferentes parrandas que había, que era feliz con tantas cosas, pero a la hora del cabo todo eso fue destrucción para mi vida y para toda la vida de esas personas que estuvieron a mi alrededor. El camino de Dios no es fácil. Hay que tener los pantalones bien puestos y las mujeres la falda bien puesta para seguir el camino de Dios. Por eso mucha gente no llega a los caminos de Dios. Pero también mucha gente no llega a los caminos de Dios porque nosotros los cristianos hemos dejado a un lado la justicia, hemos dejado a un lado la misericordia y hemos dejado a un lado la fe. ¿Y cómo quiere Dios que obremos en justicia? Dios quiere que nosotros los cristianos obremos en justicia y que miremos a todas las ovejas del rebaño de la misma manera. No podemos darle una silla decorada, una silla hermosa a aquel que llegó en una camioneta, a aquel que ofrenda 5 millones de pesos, aquel que diezma 10 millones de pesos, y aquel que no diezma, aquel que no ofrenda porque no tiene, aquel pordiosero, aquel que llega con la ropa, la misma ropita todos los días a la iglesia, a ese lo miramos con otros ojos. Esa es la injusticia que nos está hablando el Señor. Esa es la injusticia, porque Dios no le está hablando al pecador, Dios nos está hablando a nosotros, que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado por pecado. Y dentro de las mismas congregaciones hay ovejas bien empeluchadas, ovejas que están bien económicamente, que están bien con la salud, que han sido prosperados y que han sabido administrar sus recursos. Pero hay ovejas que están enfermas, hay ovejas que están dolidas, hay ovejas que están enfermas totalmente, que están sangrando por la herida,
y no se les presta atención. Hay ovejas que se han ido del rebaño, como aquella que se fue, que reunió a las 99, pero aquel pastor hermoso, ese pastor con un corazón de misericordia, fue y buscó a la oveja perdida. Así hay ovejas en la congregación que se han ido de la congregación y no se ha hecho nada dentro de la congregación para rescatar a esa oveja. Entonces lo que empezamos es a señalar por qué se fue. Ella se fue por esta causa, ella se fue por lo otro, ella se fue por esto. Pero Dios nos manda a buscar esa oveja perdida. Eso es orar con justicia. Eso es mirar a todas las ovejas del rebaño con el mismo rasero, a medirlas de la misma manera, a mirarlas con el mismo corazón que miramos a aquel que llegó en la camioneta, aquel que le limpiamos la silla antes de sentarse, aquel que lo pasamos, lo colocamos debajo del abanico para que no le dé calor. Con esa misma justicia, también cuando llega el anciano a la iglesia, cuando llega la viuda a la iglesia, cuando llega aquel desamparado, aquel extranjero, también podamos hacer lo mismo. Limpiarle la silla, invitarlo a que entre, que se siente en el lugar más cómodo que tenga la iglesia. Y que si hay un hermano sentado ahí debajo del abanico, se ponga de pie el hermano, entregue la silla para que esa persona se sienta cómoda, se sienta llena de amor en la iglesia. Pero hemos dejado de orar así. Hemos dejado aquella senda antigua, aquella iglesia primitiva, que era una iglesia llena de amor, que era una iglesia llena de misericordia y que también era una iglesia llena de fe. Y nos pide aquí el versículo 23 que también hemos dejado las obras de misericordia. Nos hemos embarcado en hacer actividades en las diferentes iglesias. Bueno, en muchas iglesias los líderes, los pastores, los hermanos tienen a la iglesia ocupada en diferentes actividades. Tienen la iglesia asfixiada de tantas actividades. Tienen a los hermanos cansados de tantas actividades. Porque no lo dejan tiempo para la familia. No dejan tiempo para que ese varón se reúna con su familia, disfrute a sus hijos, disfrute a la esposa disfrute al esposo, disfrute a sus hijos. Todos los días quieren que la iglesia esté llena. Todos los días quieren que la persona aún cansada llegue a la iglesia. Pero recuerda que la bendición no está ahí en las cuatro paredes. Dios necesita que sea el corazón de cada uno de nosotros, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Dios necesita que la justicia, la misericordia, la fe esté en el corazón de nosotros. Porque si está en el corazón de nosotros, usted puede ir una sola vez a la iglesia. Usted será un soldado de Jesucristo aprobado para toda buena obra. De nada sirve que usted vaya todos los días a la iglesia y usted sea un egoísta. Usted sea uno de esos que diezmaba el eneldo, que diezmaba la menta, que diezmaba el comino, pero dejaba la justicia, dejaba la misericordia y la fe por un lado. Así hay mucha gente dentro de las iglesias, que no faltan a un ayuno, que no faltan a una vigilia, que no faltan a un servicio, que adoran al pastor, lo idolatran, lo cargan, lo besan, lo adoran, pero después fuera de la iglesia, ¿cómo actúa ese hermano hermosito que uno lo ve? Caramba, esa persona está llena de amor. Esa persona brota el amor por los poros. Pero vaya a pedir testimonio a la casa. Vaya a pedir testimonio al trabajo. Vaya y pida testimonio de esa persona en el barrio. Para que vean lo verdaderamente que dice la gente sobre esa persona. Y si somos conocedores de la palabra de Dios, si somos realmente amadores de su palabra y hacedores de su palabra, se tiene que ver a Jesucristo resucitado en cada acción que hagamos nosotros. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en cualquier lugar. Porque aquí Dios le reclamaba a estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque esos le embotaban a la gente la mente con el discurso hermoso, discurso elegante, discurso de prosperidad, como hay muchas iglesias hoy en día. Pero eran injustos. Eran gente falta de misericordia y gente falta de fe. Estaban pendientes solamente a la recolección de los dineros, a la recolección de las ofrendas. Pero dice el Señor que eso no es necesario,
Eso es necesario porque hay 2 personas o 4 personas, o liderazgo de la iglesia, gente que se dedica a la obra del Señor, gente que necesita, por ejemplo, pagar el servicio de la luz, el servicio del agua, el servicio del internet, y pastores que se dedican a la obra totalmente, también necesitan el sustento para ellos. Pero dice la misma palabra, podemos hacer, diezmar, ofrendar, pero que nunca se nos olvide lo más importante de la palabra de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Aquí no conozco ninguna iglesia